cómo hacer un logo. Me parece que esto es súper importante que lo aprendan y con esta herramienta que les voy a enseñar va a ser súper fácil. Perfecto, esta herramienta se llama Canva, probablemente ya escucharon hablar de ella. Con esta herramienta podemos hacer cualquier tipo de cosa gráfica. Presentaciones, contenido para redes sociales, videos, cualquier tipo de tarjetas, flyers, por ejemplo, tarjetas de visita, postales, invitaciones, póster, por ejemplo. Por ejemplo, acá en marketing también logo. De hecho, ahora vamos a crear un logo, pero solamente quiero mostrarles las cosas que se pueden hacer con Canva. La verdad es que es súper transversal para un negocio. Se ocupa para todo. Por ejemplo, yo lo ocupo para todo. Yo tengo la versión Pro. Pero en este tutorial les voy a enseñar cómo hacer un logo con la versión gratuita. Hay una versión gratuita de Canva, entonces perfectamente pueden ocupar esa versión. Por ejemplo, acá en redes sociales podemos hacer todo tipo de gráficas para, por ejemplo, Facebook, Instagram, todos los tipos de redes sociales, la verdad. Entonces podemos hacer todo tipo de contenido ocupando plantillas. Por ejemplo, si vemos acá esto que es para Instagram, vemos que tenemos todas estas plantillas para ocupar. Entonces simplemente las podemos importar y ya podemos tener un formato. Por ejemplo, este es un formato con animaciones. Entonces ya pueden ver la utilidad de Canva. Por ejemplo, acá, no sé, pueden escribir lo que ustedes quieran. Por ejemplo, hola. Entonces, por ejemplo, acá lo empiezan a alinear y pueden crear otro texto acá, etc. Ahora les voy a enseñar cómo usar Canva al hacer el ejercicio del logo, pero para que sepan que con Canva tienen todo este tipo de contenido que pueden hacer. Bueno, ahora vamos a ver exactamente cómo hacer un logo, entonces ya van a aprender cómo ocupar Canva. Así que empecemos. Dejé el enlace a esta herramienta. Hagan clic, van a llegar a una página como esta y hagan clic acá arriba en la esquina en Regístrate. Entonces aquí ustedes pueden entrar con una cuenta de Google, Facebook, etc. Se pueden registrar también con usuario y contraseña. Entonces voy a saltarme esto, eso lo hacen ustedes solos y yo voy a ingresar a mi cuenta. Entonces nos vamos a crear un diseño, hacemos clic acá arriba en crear un diseño. Entonces acá, por ejemplo, podemos bajar y acá dice logo o simplemente podemos buscar acá logo. Tenemos esas dos formas. Entonces hacemos clic acá en logo. Por defecto nos da este tamaño que es 500 por 500, que es súper bien. Ok, si nos vamos acá a la izquierda, vemos que tenemos todos estos templates que podemos ocupar. Son plantillas que podemos ocupar. Entonces podemos ocupar cualquiera de ellas y personalizarla. Modificar un poquito los colores, las letras, etc. Y personalizarla y dejarla exactamente como nosotros queramos. Ok, entonces yo voy a hacer un logo, voy a improvisar un logo como para mí, pero para que conozcan, independiente de lo que ustedes quieran crear el logo, la verdad es que aquí en Canva hay opciones para todo. Por ejemplo, si queremos hacer un logo de un restaurante, entonces podemos tener todos estos tipos de plantillas. Entonces acá ustedes buscan por lo que quieren. Por ejemplo, si son dentistas, tenemos estas opciones, por ejemplo. Entonces, en realidad lo que se le ocurra acá probablemente va a aparecer algo que les sirva. Por ejemplo, no sé, fotógrafo. Aparecen opciones como relacionadas con fotografía. Por ejemplo, pintor. También aparecen logos relacionados con pintar. Acá como que son pintor de casa, por ejemplo, pero ya también pintor ya como arte. Por ejemplo, voy a buscar freelance, a ver qué sale. Entonces acá podemos también ocupar, de hecho voy a ocupar esta. Hagamos el ejemplo con este. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo ocuparía acá, diría Rodrigo Olivares, ¿cierto? Entonces simplemente tenemos que escribir acá en el texto. Esto es como ocupar cualquier procesador de texto, como Word, como cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá el texto no calzó, pero podemos, por ejemplo, agrandar este cuadrito. Entonces ahí ya tenemos espacio para poder tener el nombre entero así en una línea. Por ejemplo, acá podemos ordenarlo y, por ejemplo, acá esto es genial porque nosotros tomamos los elementos. Voy a agrandar un poquito acá para que se note. Y es la aplicación la que nos va ayudando con estas líneas que nos dice, por ejemplo, cuando esto está centrado. Entonces, por ejemplo, ahí yo ya sé que la imagen está totalmente centrada. Entonces, ahí nos ayuda la herramienta que esto nos quede bien, que nos quede simétrico. Entonces, eso es una gran ventaja. Entonces, como pueden ver, es fácil cambiar el texto. Si quieren, por ejemplo, cambiar colores. Entonces, por ejemplo, tenemos esta figura cuadrada acá en el fondo, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, si ustedes quieren saber cómo crear estas cosas, por ejemplo, simplemente acá se van a elementos. Todo lo que sean formas, por ejemplo, gráficas, todo esto lo podemos ver acá. Entonces, por ejemplo, en este caso vemos líneas y formas y tenemos todas estas formas que podemos ocupar. Entonces, por ejemplo, esto es simplemente uno de estos elementos, por ejemplo, este cuadrado.
Entonces, por ejemplo, aquí podemos hacer lo que nosotros queramos. Si queremos tener otras formas, por ejemplo. Si queremos tener, por ejemplo, otro tipo de elementos. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo algo como para un desarrollador web. Entonces, por ejemplo, escribamos acá diseño web. A ver que nos salgan elementos como relativos al diseño web. Y solamente escribiendo acá vemos que tenemos todos estos elementos que podemos ocupar. Entonces, por ejemplo, acá están mezcladas fotos, animaciones, otro tipo de gráficas. Entonces, por ejemplo, podemos ir segmentando. De hecho, podemos, por ejemplo, ir viendo acá. Incluso podemos ver audio. No había visto nunca eso, de hecho. Creo que nunca había llegado a esta parte. Había ocupado solo hasta videos. No sabía que había audio. Está súper bueno saber eso. Bueno, la cosa es que, por ejemplo, acá podemos filtrar por elementos gráficos. Y tenemos estas opciones que podemos ocupar, que son como elementos gráficos relacionados con diseño web, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso podría yo ocupar algo para el logo, podría como agregarlo al logo quizás. Entonces, por ejemplo, este. Y aquí, por ejemplo, simplemente tomamos una esquina y hacemos esto más pequeño. Por ejemplo, acá para cambiar colores simplemente hacen clic en cualquier elemento y se van acá donde están los colores y pueden, por ejemplo, poner las letras en otro color. Entonces fácilmente pueden hacer eso. Yo voy a dejarlo en negro. Este elemento también. Entonces fácilmente podemos ir cambiando los colores, podemos ir dejándolo como nosotros queramos. Entonces cuando ya estén listos, simplemente se van acá arriba, hacen clic en compartir, hacen clic acá abajo en descargar y hacen clic acá y pueden bajar el logo.